Hola, ¿cómo están? Aquí estamos Facundo Ganancias y Carlos Catalini, quien le habla, docentes de la Universidad Católica de Córdoba en Argentina, y les traemos el trabajo que llamamos Aproximaciones de volúmenes en presas basados en estimaciones del índice estandarizado de precipitación o SPI. Este trabajo surge de ante la necesidad de poder cuantificar o evaluar el riesgo hídrico ante excesos o déficit de agua en nuestra región. Y como ingenieros nosotros asociamos al riesgo hídrico como una función matemática de probabilidad, en donde interviene en el tiempo una distribución de probabilidades, como valga la redundancia, y la longitud de los datos que uno dispone. Los colegas de ciencias naturales, en cambio, lo ven como una amenaza propia de un fenómeno peligroso de origen natural sobre el cual el hombre no puede intervenir en su génesis, y la vulnerabilidad es la que le otorga el ser humano al intervenir sobre el sistema y poner elementos en exposición, ya sea elementos como obras de infraestructura o de abastecimiento de agua. Y este criterio nos va a permitir identificar entonces las medidas de mitigación más adecuadas, ya sean medidas estructurales, como pueden ser obras de abastecimiento, de regulación o de distribución, y medidas no estructurales que pueden ser la planificación o sistemas de gestión del recurso. De esa forma, el diseño hidrológico nos va a permitir evaluar los impactos de los procesos hídricos y estimar las variables aptas para modificarlo, considerando un impacto tanto positivo o negativo en función de los efectos. Si son beneficiosos, estamos hablando de un recurso hídrico, y si son efectos perniciosos, vamos a estar hablando de la amenaza hídrica. Modificar ese impacto ya se puede hacer mediante el aumentar el aprovechamiento, regulando aportes, o reducir los excedentes y déficit, controlando los eventos extremos y las obras de mitigación correspondientes. El Foro Económico Global estableció 5 elementos o categorizaciones de riesgo que van desde lo económico, lo ambiental, lo geopolítico y lo tecnológico, y para el periodo 23-24 el que lleva el primer lugar es el clima extremo con el 66%, y luego hay elementos tecnológicos como es la IA o la desinformación, la polarización social y la crisis de los costos de vida. Si hacemos un zoom sobre la cuestión climática, el riesgo climático, vamos a ver que a nivel mundial las crecidas se llevan gran parte de la periodicidad de eventos con el 44%. Las tormentas, estamos hablando de tormentas severas, típicos tropicales y demás, están en alrededor del 35%, y luego vienen fenómenos como la sequía o los deslizamientos de tierra. El número de muertes registradas ante estos fenómenos, las tormentas se llevan el número 1 con el 39%, y las sequías están en segundo lugar con el 34%. En el caso de pérdidas económicas, está disputado entre lo que es tormentas y crecidas la gran parte a nivel mundial del costo económico. Pero cuando vamos a nuestra región en América Latina, estos guarismos cambian y vemos que la crecida toma preponderancia en la ocurrencia de eventos con el 59%, un 10% las tormentas y un 14% los deslizamientos de tierra. Por su parte, lo que hace a las cantidades de pérdidas de vidas humanas, el 77% va a corresponder a las crecidas, un 16% a los deslaves, y el resto se distribuye entre el resto de los riesgos. Pero en las pérdidas económicas la clave se va a encontrar en lo que es crecidas y sequías. Ahí es donde nuestra región sufre el mayor daño económico. A su vez, si vemos nuestro territorio, se puede observar que buena parte de nuestra superficie territorial está comprendida en un clima entre árido y semiárido. En nuestro caso, la provincia de Córdoba, donde nosotros nos encontramos, estamos en la región central argentina, una región netamente semiárida. Y la cuenca que hemos decidido estudiar es la cuenca del embalse San Roque, que se eligió principalmente por ser la fuente de abastecimiento de agua de 1 millón de habitantes en la ciudad de Córdoba, y de los habitantes que viven dentro de la cuenca en distintas localidades del Valle de Punilla. Esta presa en particular tiene la característica de haber sido construida en 1890,
Luego se reemplazó por una segunda presa que en base a cambios de diseño hidrológico que no hacen al caso ahora y tiene una superficie de 1.650 kilómetros cuadrados con una importante red telemétrica que se orienta principalmente a los sistemas de alerta de crecidas que aportan información muy significativa con 21 estaciones pluviométricas de alta frecuencia instaladas. El índice que se usa como patrón es el índice normalizado de precipitación o SPI, desarrollado por McKee y otros autores en 1993, en donde se establecen distintas escalas temporales que permiten observar desde cuestiones de corto plazo a largo plazo y estableciendo tanto para el déficit como para el exceso un rango normalizado de influencia. A su vez, de igual manera, se puede establecer un riesgo o una probabilidad de ocurrencia de eventos. Se adapta entonces el mismo también mediante el cambio de variables, tomando el volumen aportado o ingresado a la presa y regenerando la misma metodología el índice estandarizado de volúmenes aportados, SBI, que es el que vamos a utilizar para tratar de encontrar una correlación en la información. Las fuentes de información son dos. Por un lado, la red telemétrica ya mencionada, que se encuentra en funcionamiento desde el año 1985 y es operada por el Instituto Nacional del Agua y su sistema de gestión de amenazas hidrológicas. Y por otro lado, las imágenes satelitales IMERGE, que tiene 3 niveles de procesamiento. Nosotros optamos por trabajar con las LATE, las cuales tienen a su vez una corrección por modelos meteorológicos y una alta disponibilidad temporal, lo cual permite que en el transcurso de las 24 horas de registrado la imagen esté disponible para los usuarios, cosa que no sucede con las Final, que se encuentran en periodos de tiempo mucho posterior. Si uno hace una evaluación estadística tomando los valores observados de precipitación y calcula el SPI en base a la red telemétrica, se ve que tanto para la IMERGE como para la imagen, para la información terrena, la información es relevante, se le hacen los test estandarizados de homogeneidad, heterogeneidad y saltos de la serie, y las tendencias se ven similares. Cosa distinta sucede cuando uno trabaja con mayores escalas temporales. Esto puede ser debido a la estimación de precipitación que se realiza y la distribución espacial de la precipitación, que en el caso de las IMERGE, al ser una imagen, abarcan toda la cuenca. En este caso, cuando uno compara o contrasta los índices estandarizados de volumen con los de precipitación, se ve que la correlación, obviamente, con el observado es mucho mayor al estimado por IMERGE, pero se hace válidos para tratar de extrapolar o generar modelos de pronóstico con esta información en cuencas que no se encuentran aforadas, que estamos hablando de unos 6 embalses en la provincia de Córdoba, que podría adaptarse a una estimación de pronóstico. Si uno registra en distintas escalas temporales de la información proveniente de IMERGE, puede ver los distintos periodos de meses, entre periodos secos y húmedos, y las escalas trimestrales en la provincia y semestrales, que estamos hablando ya de estaciones en nuestra región. En los inviernos son extremadamente secos, lo cual se aprecia claramente. A su vez, también se pueden encontrar en escalas mayores que empieza a haber influencia en la oscilación del Pacífico, lo cual amerita mayores estudios específicos de la influencia de ese índice. Como conclusiones, podemos decir que entonces que existen múltiples escalas de tiempo asociadas al déficit hídrico y la periodicidad entre periodos secos y húmedos. La analogía mediante el reemplazo de variables de precipitación indicarían una pertinencia y una similitud que se amerita ser analizada. La correlación entre el índice estandarizado de precipitación y el índice estandarizado de volumen en base a los datos observados, como era de esperar en la cuenca piloto, es alta, y lo que validaría generar modelos predictivos de largo plazo de entre 3 a 6 meses. Se evaluaron distintas fuentes de información satelital considerando un eventual uso operativo en cuencas no aforadas, la estimación de precipitación IMERGE-LATE
parecería ser la adecuada, y si bien la serie temporal analizada es relativamente corta, todo parecería indicar que la frecuencia e intensidad de eventos se están aumentando, y vale citar el ejemplo que el SPI en 9 meses se han registrado 4 eventos con probabilidad de 1 a 50 años y en una serie de 22 años, lo cual amerita un análisis de amenaza más localizado. Con esto damos por finalizado y desde ya muchísimas gracias y nuestros saludos desde Argentina.